¿Qué tal, hermanos? Buenas noches, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Bienvenidos a hoy día jueves, hermano, de la libertad en Cristo. Amén. Esta preciosa carta que Pablo, hermano, escribe a los Gálatas, también conocida como la Carta Magna de la Libertad en Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermano, pues hoy siendo, fíjese bien, jueves 8 de julio de este año 2021, hermano, pues le invito a pasar este tiempo, ¿verdad?, conmigo, este tiempo en la presencia de Dios, en la guianza de su Espíritu, para que podamos tener un estudio, hermanos, importantísimo. Amén. Yo le invito a que lo comparta, no solamente lo tome usted, sino envíeselo, hermano, a un hermano, una hermana en Cristo, ¿verdad? Envíeselo a sus amistades incluso, y que la palabra de Dios sea la que hable a nuestras vidas. Amén. Vamos a pasar juntos tal vez un poquito más de una hora. El contenido es precioso, hermano, y yo le quiero pedir, ¿verdad?, que ya se vaya preparando, vaya acomodándose ahí en su casita, ahí en la bodega, aún en aquellos lugares en donde no sabemos, pero que la palabra de Dios está llegando. Váyase preparando. Amén. Sean todos bienvenidos, les amamos a todos. Es un gusto y un privilegio para un servidor, su hermano Israel Macías, el poder traer el mensaje de la palabra de Dios en este día. Amén. Así que, ¿qué le parece? Sean todos bienvenidos en Colombia, en Ecuador, en todos los estados de la República Mexicana, asimismo en Estados Unidos, en Canadá, en Europa y en Medio Oriente. A todos les amamos en el amor del Señor. Somos uno solo en Cristo. Y así que bueno, pues vamos a prepararnos para entrar. Amén. Hoy tenemos, como le vuelvo a repetir, un estudio muy importante. Fíjese bien, aquí en la pantalla usted lo puede ver. Le hemos llamado al tema del día de hoy, no esclavos, sino hijos. Amén. Es un tema precioso que lo vamos a ver en este pasaje de Gálatas, capítulo número 4, versículos del 1 al 7. Pero antes de ir para allá, vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor. ¿Qué le parece? Amén. Bueno, pues oremos. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Bendito Dios, cuántas gracias te damos en este momento, en este tiempo, Señor, por esta hermosa oportunidad que nos das, Señor, de reunirnos nuevamente en tu nombre. Aquí estamos, mi Señor, delante de tu presencia y te decimos, guíanos, Espíritu Santo, en el conocimiento de tu palabra hacia toda la verdad. Bendice con tu presencia, con tu Espíritu a todos mis hermanos, donde quiera que se encuentren, a todas nuestras hermanas. Mi Señor, gracias te damos por esta oportunidad nueva que nos das de poder, mi Señor, predicar tu palabra un día más, mi Señor. Gracias te damos a ti damos toda la honra, a ti damos toda la gloria, por siempre y siempre, Cordero Santo. En tus manos estamos y en tus manos, mi Señor, te decimos, moldéanos. Gracias, Espíritu de Dios, te damos toda la honra y la gloria. Amén. Bien, hermano, hermana, pues ahora sí, ¿qué le parece? Vamos a entrar, ¿verdad?, a la lectura primeramente y después vamos a estar explicando, hermano, todo lo que concierne al tema del día de hoy. El día de hoy, a diferencia de otros estudios, pues me voy a auxiliar, hermano, de algunas diapositivas para que podamos ir paso a paso entendiendo todo, hermano, lo que el pasaje que vamos a leer tiene para cada uno de nosotros. Amén. Oh, gloria al Señor. Entonces, vaya a la cita, Gálatas capítulo número 4 y versículos del 1 al 7. Amén, aquí la voy a poner en pantalla, ¿verdad? La letra está un poco más pequeña para que pudiera caber toda la cita bíblica. Sin embargo, usted sígalo ahí en su Biblia. Amén, yo espero que tenga su Biblia a la mano y una libreta para tomar sus apuntes. Gloria al Señor. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo,
el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gloria al Señor. Qué pasaje tan hermoso, hermano. El apóstol Pablo continúa, fíjese bien, hablando, argumentando su punto en relación, hermano, a que la ley solamente fue una guía temporal, la ley de Moisés. Esta no nos puede salvar, esta no nos puede poner en la correcta relación con el Padre. Fue una guía solamente hasta que se cumpliese el tiempo de la promesa. Amén. Y este pasaje, hermano, nos remonta, fíjese bien, al tema anterior, al tema número 12. Si usted no lo ha visto, le invito a que lo vea. Amén. Póngase al corriente, de manera que vaya teniendo, fíjese bien, el panorama completo de todo lo que Pablo nos está mostrando. Amén. Está él comprobando. Fíjese bien, por principio de cuentas, podemos decir, hermano, que una lectura superficial, fíjese bien, de este pasaje, es decir, como lo acabamos de hacer, podría sugerir que el apóstol está comenzando una nueva sección, como si al inicio de este capítulo el apóstol comenzara algo nuevo. Sin embargo, fíjese bien, consiste en una ilustración, es decir, en lo que acabamos de leer, Pablo nos pone un ejemplo, amén, para aclarar, fíjese bien, lo que fue dicho anteriormente sobre la función de supervisión que cumplía la ley, ¿verdad? Lo que acabamos de mencionar, que la ley solamente era una guía temporal. Ahora, fíjese bien, lo que es más importante es que el pasaje, fíjese bien, sirve para llevar al clímax la doctrina sobre la condición de hijos. Note, hermano, hermana, fíjese bien cómo el apóstol Pablo tiene ese enorme interés de mostrarnos, hermano, que ya no somos esclavos, que ya no somos niños, sino que ahora estando bajo la gracia, somos hijos. Y es precisamente que Pablo utiliza de este capítulo 4, los versículos del 1 al 7, para comprobar doctrinalmente que así es. Quiere decir entonces que aquellos que están bajo la ley siguen siendo esclavos, siguen siendo niños, incapaces de poseer lo que por derecho les corresponde. Por causa de no tener libertad y ser esclavos, por causa de ser niños y no tener madurez, no pueden poseer lo que por derecho les corresponde. Me estoy explicando. Solamente cuando el niño o el esclavo se convierte en un hijo, es cuando puede poseer la herencia que por derecho, hermano, así le corresponde. Oh, hermano, tenemos un estudio precioso, amén. Sígame, no se me pierda, no se me distraiga, ¿verdad? Ahorita en un ratito cena, ¿verdad? Vamos a estudiar primero la palabra, vamos a recibir primero el alimento espiritual. Amén. Fíjese bien, el apóstol comienza a ilustrar la inmadurez espiritual de aquellos que viven bajo la ley. Y esto lo menciona en los primeros 2 versículos. Léalos nuevamente conmigo. Versos 1 y 2 del capítulo 4 dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Note cómo el apóstol Pablo establece que no hay diferencia entre un niño y un esclavo, que de hecho ese es un punto, hermanos, que mencionamos en el tema anterior. Tal vez no nos enfocamos mucho a hablar de ello, ¿verdad? Como lo vamos a hacer el día de hoy. Sin embargo, todo el tema anterior nos llevó, fíjese bien, a poder entender que es necesario que el niño se convierta en hijo por medio del proceso de la adopción. Recuerda ese proceso. Gloria al Señor. En esta ocasión, fíjese bien, Pablo escribe acerca de un niño que es heredero, pero que por su inmadurez como niño no tiene el poder de hacer decisiones, es decir, no tiene libertad, ¿sí? Aunque potencialmente, escuche esto, el niño es el heredero de todo, bueno, pues el niño es como uno de los esclavos, es decir, un esclavo en una casa, fíjese bien, no tenía ningún poder. Lo mismo venía siendo el caso de los niños, ¿sí?
aunque eran herederos de todo, como dice aquí en el versículo número 2, ¿verdad? Que dice, perdón, en el verso 1, que en tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Así como el esclavo no tenía poder, fíjese bien, para poseer, ¿verdad?, la herencia, para poseer, hermano, los derechos como hijo, asimismo también el niño, por su inmadurez, por su falta de libertad, de criterio, por su falta, fíjese bien, de tener una edad que lo capacitara para entender lo que era de él, pues por ese simple hecho, hermano, era lo mismo que un esclavo. No podía poseer lo que por derecho le correspondía. Y es lo que estamos tratando de explicar aquí, que el niño es como uno de los esclavos, sin ningún poder para ejercitar la libertad como un adulto. Y fíjese, vamos a situarnos en el contexto de todo esto. Tal vez usted oye hablar acerca de un niño, de un esclavo, de un hijo. ¿A qué se refiere todo esto? Antes de continuar, quiero decirle que el contexto de todo esto es por motivo de que los Gálatas, escuche, los Gálatas, habiendo recibido el evangelio de la gracia a través de el apóstol Pablo, rechazaron lo hicieron a un lado y aceptaron la predicación de judaizantes, de predicadores judaizantes, que les enseñaban que la única forma de agradar al Padre, que la única forma de obtener la salvación y las bendiciones de Dios era por medio de la práctica de la ley de Moisés. Entonces Pablo, fíjese bien, bajo ese contexto nos viene explicando desde hace algunos temas atrás, algunos pasajes atrás, que quien está bajo la ley es semejante a un niño o a un esclavo. ¿Por qué? Porque la ley servía solamente como guía en tanto la persona era un niño, ¿sí? Era un esclavo. Pero conforme el niño fuera creciendo y llegara a una edad madura, tenía que entender que la ley ya no era suficiente para obtener las bendiciones de Dios, la herencia de Dios. Y entonces, ¿qué tenía que hacer? El niño, al dejar de ser niño, tenía que pasar a convertirse en un hijo adulto del Padre, lo que significa estar bajo la gracia, bajo el evangelio de la gracia, que consiste en que por medio de la fe podamos ser justificados y tener todas las bendiciones del Padre por los méritos que otro hizo por nosotros, es decir, Cristo Jesús. Entonces, miren, a grandes rasgos, el niño es el que está bajo la ley, el que vive bajo el judaísmo, pero el que está bajo la gracia ha dejado las cosas de un niño, ha dejado de ser un niño y se ha convertido en un hombre. Eso le da el derecho de ser un hijo que pueda manejar, entender, conocer, poseer las bendiciones de Dios. Entre ellas, la justificación, la salvación, la vida eterna. Amén. Ese es el contexto, hermano, para que pueda usted entender a qué nos referimos con un niño, a qué nos referimos con un hijo, es decir, con un hombre, con una persona que ha dejado de ser un niño. Amén. Y entonces el apóstol Pablo nos está explicando que no hay diferencia entre un niño y un esclavo, porque así como el esclavo no puede poseer la herencia, el niño por su inmadurez tampoco puede hacerlo. Entonces Pablo dice, un niño y un esclavo viene siendo lo mismo porque ambos están bajo la ley. Lo único que nos convierte en hombres, o lo único que convierte al niño en hombre, es el hecho de pasar de la ley a la gracia de Dios. Por lo tanto, la ley es buena, pero escuche esto, la gracia de Dios es superior. La gracia de Dios es lo mejor. Así que usted, ¿qué preferiría? ¿Lo que es bueno o lo mejor? ¿Qué preferiría? Creo, hermano, que la respuesta es obvia. Creo que preferiríamos lo mejor. No deberíamos conformarnos con lo que es bueno, sino con tener lo mejor. Y ello solamente lo podemos obtener por la gracia de Jesucristo y no por una ley que es incapaz de salvarnos. Amén. Gloria al Señor. Continuando con esto, fíjese bien,
En el pasaje del tema anterior, ¿verdad? Por ejemplo, en lo que es el capítulo 3 y en el versículo número 24, el apóstol Pablo nos habla acerca de un ayo. Esa palabra ayo es la palabra griega paidogogos, ¿sí? Es decir, un pedagogo. ¿Qué hacía el pedagogo? ¿Lo recuerda? No era el maestro del niño, sino que era una persona, fíjese bien, de la absoluta confianza de la familia, que se encargaba de cuidar al niño. Lo llevaba a la escuela, lo recogía, pasaba tiempo con él para enseñarle, fíjese bien, los valores de la vida, la hombría, enseñarle, hermano, a saberse comportar en la vida. Sin embargo, fíjese bien, esta figura que el apóstol Pablo menciona en estos versículos, la que le comento, el pedagogo o el ayo, que viene en el verso 24 y 25, da lugar a los términos que mismo Pablo menciona, pero ahora en el capítulo 4 y versículo número 2, donde dice así: sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Fíjese bien, la palabra tutores, ¿sí?, en el griego es epítropos, ¿sí?, que significa un guardián. Por eso aquí arriba, ¿verdad?, le ponemos que la palabra pedagogo da lugar a la de guardianes y mayordomos. Amén. La palabra tutores le estoy explicando que en el griego significa guardián. ¿Y quién es un guardián? Fíjese bien, guardián de un niño huérfano, es una definición. También es que es una persona que era un representante legal del niño. Como el niño era incapaz, hermano, de ejercer sus derechos, quien lo hacía por él era su guardián, era un representante legal. Y fíjese también, el guardián era uno que cuidaba al niño, ¿sí? Ahora, ¿qué de la otra palabra? La que tenemos aquí como curadores. Es la palabra griega oikonomos, que significa mayordomo, ¿sí? ¿Y qué es un mayordomo? ¿Usted sabe qué es un mayordomo? Fíjese bien, se usaba para un siervo al que se daba la tarea de administrar de la propiedad del niño, ¿sí? Se le daba la tarea de ser el administrador de lo que al niño le correspondía por derecho. Era un siervo de absoluta confianza de la familia, al grado que, escuche esto, ponían en sus manos, no del niño, sino en las manos del mayordomo, todo lo que al niño le correspondía. Pero como era un niño, lo podía despilfarrar, lo podía, hermanos, perder, no lo iba a valorar, no lo iba a cuidar, ¿sí? Entonces lo ponían en manos de un mayordomo, ¿sí? Y este se encargaba de ser el administrador de todo lo que era del niño. ¿Estamos entendiendo? Quiere decir entonces, hermano, que la ley, fíjese bien, así como lo vimos, ya se lo mencioné, en el verso 24 y 25, que habla de un ayo, bueno, ahora Pablo nos menciona la palabra guardián y mayordomo. Esa era la función de la ley, guiar al niño, ¿sí? Era, fíjese bien, el que el mayordomo, en el caso de lo que estamos hablando como la ley, sirviera como un administrador de lo que al niño le correspondía. Pero escuche esto, la ley no le entregaba a la persona, no le entrega a aquellos que viven bajo ella lo que es la herencia de las bendiciones de Dios, sino que la ley, escuche esto, apunta a esas bendiciones que tarde o temprano el niño tiene que dejar de ser niño para que, convirtiéndose en hombre, dejando la ley por medio de la gracia, entonces sí, ya no necesite de un guardián, ya no necesite de un mayordomo, sino que ahora el niño, convertido en un hijo, convertido en un hombre, pueda ser capaz de hacerse cargo de la herencia que por derecho le corresponde. ¿Estamos entendiendo? Quiere decir entonces, hermano, que aquellos que viven bajo la ley, escúchenlo, aquellos que viven bajo el judaísmo, bajo la práctica de la ley de Moisés, siguen siendo niños, siguen siendo inmaduros, no se dan cuenta de lo que les corresponde, y si lo hacen, escuche esto, al vivir bajo la misma ley,
la ley de Moisés, bajo la práctica del judaísmo, son incapaces de poder experimentar las bendiciones de la herencia de la promesa de Dios. Se conforman con la ley, sin embargo son incapaces de alcanzar la gracia, que es lo excelente, que es lo superior a la ley, que es lo mejor. Oh hermano, esto es importante de entender, porque como lo hemos hablado, fíjese bien, muchos cristianos han desertado precisamente del cristianismo, de la fe cristiana, como los Gálatas. Han sido fascinados, han sido seducidos, han sido hechizados, ¿sí? Por un supuesto conocimiento de la ley, de las cosas del judaísmo, de la práctica de normas, de reglas, conforme a la ley de Moisés, que no le voy a decir que no, contienen mucha, hermanos, sabiduría, contienen muchas cosas hermosas. Sin embargo, aún con todo y ello, todo eso, fíjese bien, nos debe de llevar a que en lugar de que abandonemos la gracia, nos cimentemos en la gracia, nos afirmemos en la gracia. Y muchos, por el hecho de conocer, fíjese bien, se pierden, hermano, y llegan a la conclusión de que solamente por la observancia del judaísmo, por la observancia de la ley, es que pueden agradar a Dios, lo cual es incorrecto. Lo cual Pablo, hermano, se da la tarea de argumentar y de comprobar en esta carta que estamos estudiando. Me estoy explicando. Por lo tanto, hermano, fíjese bien, tenemos que entender el hecho, hermano, siguiente. No es un niño, no es la ley lo que nos salva. Lo que nos salva es el ser hijos. Y para poder ser hijos, necesitamos estar en la gracia. Porque la gracia es superior a la ley, a cualquier ley, no solamente a la ley de Moisés, no solamente al judaísmo, sino a cualquier ley de cualquier otra religión o cualquier otra secta o cualquier otra filosofía de hombres. ¿Qué le parece? Amén. Alabe al Señor, hermano, hermana. Fíjese bien, mencionamos aquí que la palabra mayordomo en castellano viene del latín major, que significa mayor, y de domus, que significa casa. Es un criado principal que gobierna una casa. Estos cargos de los siervos, fíjese, eran impuestos, ¿verdad?, por el padre, por un tiempo limitado, ¿sí? Es decir, en tanto el niño crecía, ya no haría falta, ya no tendría la necesidad de un siervo como el de un guardián o como el de un mayordomo, porque ahora ya el niño se convertiría en hombre, en hijo, y eso le daría el derecho de poder administrar, de valerse por sí mismo con la herencia que por derecho le corresponde. Amén. Fíjese bien, un tiempo limitado, generalmente hasta que el niño llegara a ser un adulto y un ciudadano. ¿Qué le parece? Amén. ¿Está entendiendo juntamente conmigo? Esto es importante, hermano. Amén. No se me distraiga y vamos a seguir adelante. Fíjese bien. Dado que estos guardianes y mayordomos, ¿verdad?, son los que están verdaderamente a cargo del niño, el hijo no difiere demasiado del esclavo en un aspecto muy importante que ya hemos mencionado. ¿En cuál? En la posesión de la herencia. El niño como el esclavo no pueden administrar lo que aunque por derecho les corresponda. Necesitan de un guardián o de un mayordomo. Fíjese bien, es decir, el niño es el heredero potencial. Sin embargo, no puede poseer la herencia, ¿sí? La herencia, fíjese bien, es la fe, es la gracia. Y esto equivale a la justificación y a la vida eterna, las bendiciones de Dios. Amén. Hasta que llega a ser hijo, es decir, un adulto, que le da la capacidad de entender lo que le corresponde y experimentarlo. Amén. Fíjese, hermano, qué hermoso es esto. Si estamos bajo la gracia, debemos de poder experimentar las bendiciones de Dios. ¿Se da cuenta de ello? ¿Cómo es posible, hermano, que los que están bajo la ley, fíjese bien,
están ajenos a todo eso. Y nosotros que estamos bajo la gracia, nos pudiéramos estar privando de algo que ya tenemos, de algo que ya poseemos, la herencia, las bendiciones de Dios. Yo le invito a que juntos podamos experimentarlo. Amén. Pasando a lo siguiente, fíjese bien, esto es lo que le corresponde a los israelitas o a los judíos. Sin embargo, hay muchos quienes no han madurado para poseer la herencia que les corresponde por derecho de elección de Dios, de entre todos los pueblos de la tierra, y permanecen bajo la ley. Muchos judíos, muchos israelitas siguen siendo niños. Me explico. Siguen siendo niños en el sentido, hermano, de que no tienen madurez espiritual. Siguen bajo la ley. Y hasta el día de hoy, fíjese bien, hasta este año 2021, hay muchísimos hermanos que, estando bajo la ley, no pueden alcanzar la herencia. No se dan cuenta de lo que les corresponde por derecho. No lo pueden poseer, no lo pueden alcanzar. ¿Por qué? Porque siguen siendo niños. ¿Estamos entendiendo? Esto, hermano, puede, fíjese bien, indicar un punto bastante fuerte, hermano, para el pueblo de Dios, ¿sí? De hecho, esto implica un punto, hermano, que es bastante controversial y discutido, ¿verdad? Por aquellos que defienden el judaísmo, por aquellos que viven bajo la práctica de la ley, ¿sí? Este punto que estamos explicando, fíjese bien, le corresponde al pueblo de Dios por derecho, porque Dios los eligió de entre todas las naciones de la tierra. Pero por causa de que siguen bajo la ley y no creyeron en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías, siguen siendo inmaduros, siguen siendo niños hasta el día de hoy. Y escuche esto. Por ello la herencia pasó también a los gentiles. ¿Quiénes somos los gentiles? Somos todos aquellos que no tenemos ascendencia judía, que no tenemos sangre israelita. Es decir, todas las demás naciones de la tierra somos gentiles. Amén. Ahora, fíjese bien, que por la fe, es decir, los gentiles, por la fe, es decir, por la gracia, somos justificados. ¿Como quién? Como lo fue Abraham, a quien le fue dada la promesa de una simiente. Esa simiente es Cristo, ¿sí? Le fue a él dada la promesa de la herencia, que es la justificación y la vida eterna. Póngame mucha atención, lo vimos en temas pasados, ¿sí? Abraham no fue justificado por las obras de la ley. La ley ni siquiera, hermano, existía en los tiempos de Abraham. Vino 430 años después. ¿Me estoy explicando? Pero a Abraham le fue dada la promesa de una simiente, es decir, Cristo. Y cómo a través de Cristo, creyendo en Él, por medio de la fe, seríamos justificados como Él. Porque dice en la Escritura que Abraham creyó y fue justificado. Amén. Fue justificado por la fe. El profeta Habacuc en el capítulo 2 dice que el justo por la fe vivirá. No morirá ni será condenado, sino que vivirá. Amén. Por lo tanto, fíjese bien, cuando los israelitas, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos permanecen hasta hoy en día bajo la ley, y desde aquel tiempo en el que el Cristo encarnó en la vida de Jesús, prefirieron la ley en lugar de creer en Él como el Hijo de Dios. Entonces, ¿sabe qué fue lo que hizo Dios? Dios hizo, hermano, que la salvación pasara a todo el mundo, como lo dice Pedro en su segunda carta, ¿sí? Vino la salvación a todos los gentiles. ¿Y cómo somos salvos los gentiles? ¿Cómo heredamos la promesa a los gentiles? ¿Cómo heredamos la herencia, la salvación y la vida eterna? Como lo hizo Abraham, el jerarca, fíjese bien, el padre de la fe, ese hombre, hermano, que es tan representativo del pueblo de Israel, ¿sí? ¿Se da cuenta cómo fue justificado él? De la misma manera nosotros como gentiles somos justificados con el Padre. ¿Cómo? Por la fe. Y la fe equivale a la gracia. Creer en lo que otro hizo en mí
lugar. Aceptar lo que Jesucristo hizo por mí. No mis méritos, sino los méritos del Hijo de Dios. Oh, hermano, deje que Dios hable a su corazón. Esto es precioso. Amén. Y siga. Fíjese, vamos a seguir. Por ello Pablo aplica la ilustración del niño y del esclavo al decir, así también nosotros, como en el verso 3. Mire, léalo conmigo, el verso 3. Recuerde que estamos en Gálatas 4, verso 3, donde dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Sí? Vamos a entender este verso. Mire, muy importante. Como el heredero en un tiempo era un niño debajo de tutores, ¿sí? De igual modo nosotros también cuando éramos niños. ¿Qué significa? Que aunque no seamos judíos, fíjese bien, nosotros teníamos un concepto, una religión, una forma, una manera de querer agradar a Dios. Bueno, éramos niños, escuche, cuando por medio de lo que nosotros hacíamos, queríamos agradar a Dios. Pero dejamos de ser niños y nos convertimos en hijos cuando aceptamos la obra de Jesucristo, la gracia de Dios, por medio de la fe en nuestras vidas. Amén. Fíjese, quien está bajo la ley es un niño que necesita tutores, ¿sí? O sea, la ley. Y no puede poseer la herencia del padre hasta que deje de ser un niño y se convierta en un hijo. Amén. Oh, hermano, por nuestros méritos no podemos alcanzar absolutamente nada. Al contrario, quedamos a deber, ¿verdad? Nuestras obras, hermano, aún las mejores, dice la palabra, que son como trapos de inmundicia. Por estas no nos podíamos salvar. Hacíamos un intento por agradar a Dios, pero todo ello, lo único que nos mostraba era más el pecado en el que vivíamos. Eso hizo necesario que el Cristo, el Hijo de Dios, viniera a este mundo bajo la maldición de la ley, llegara a la cruz para redimirnos tanto de la maldición de la ley como de la esclavitud de la ley. Y por medio de creer en Él, dejar de ser niños y convertirnos en hijos de Dios. Ahora entiende por qué la palabra de Dios nos dice ahí en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen, dice, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya no niños de Dios, sino hijos de Dios. Amén. Y el hijo, ¿sabe qué significa? Que el hijo posee, tiene la herencia del Padre. Oh, hermano, hermana, alabe a Cristo Jesús. Amén. Gócese conmigo, hermano. Aleluya. Mire qué hermoso es esto. Amén. En el verso 3, la frase, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, la que leímos, fíjese, es interpretada de dos maneras, ¿verdad? Una es de que se refiere a los elementos físicos como la tierra, el mar, el fuego y las estrellas. Eso apunta directamente a la astrología, lo cual a eso no se refería Pablo. La otra interpretación, fíjese bien, dice que Pablo estaba hablando de demonios, la cual tampoco, hermano, es correcta. Y estas dos interpretaciones las desechamos. La mejor interpretación, ¿verdad?, de esta frase es de que Pablo se está refiriendo a la esclavitud de los rudimentos del judaísmo o de cualquier ley, ¿sí? En este caso de la del pueblo de Dios, el judaísmo, la ley de Moisés. Entonces Pablo, hermanos, se está refiriendo a la esclavitud que la ley de Moisés, fíjese bien, produce. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo el seguir una ley produce esclavitud, porque tan solo es algo temporal. Pero después que ha venido la promesa, Cristo Jesús, hace 2000 años, la ley terminó. No nos puede salvar. Quien nos salva ahora es Jesucristo, su obra, por medio de creer en ella por la fe.
Amén. Oh hermano, fíjese bien. Hay una palabra, ¿sí? Que es la palabra rudimentos, que en el griego es stoiseion, ¿sí? Que tiene que ver, fíjese bien, o indica el aprender el alfabeto o lo fundamental de algo. Es decir, la palabra rudimento, eso significa el aprender lo básico, lo fundamental de algo, así como lo es el alfabeto. Por ejemplo, en cualquier idioma, ¿verdad? El alfabeto, las vocales, los sonidos, ¿sí? Los diptongos, las conjugaciones, todo lo que tiene que ver con la gramática de un idioma. La palabra rudimentos, eso apunta, ¿sí? Es como darle un ejemplo, apunta a lo fundamental de algo. Bueno, fíjese bien, se refiere la palabra rudimentos, o en griego stoiseion, se refiere a las cosas externas del judaísmo o de otra religión que el hombre trata de hacer para agradar a Dios. Recuerde, ¿qué es una religión? Una religión, hermano, es un conjunto de normas, de preceptos que el hombre crea, que el hombre establece para querer agradar a Dios, ¿sí? Fíjese, estos ritos no traen salvación sino esclavitud. O sea, ninguna religión, ninguna ley nos puede salvar. Solamente nos traen esclavitud. ¿Esclavitud a qué? Al pecado. Por el pecado, ¿sí? Vivir bajo el judaísmo, escucha, esto es fuerte. Vivir bajo el judaísmo o bajo la ley es vivir en esclavitud, bajo maldición, ¿sí? Y esto lo vimos en el capítulo, hermano, también número 3, ¿sí? ¿Por qué, hermano? Porque el apóstol Pablo, ¿verdad? Aclara, hermano, quien está bajo la ley, está bajo maldición, ¿sí? Entonces, hermanos, está entendiendo, me está siguiendo hasta aquí. Aquellas personas, ¿verdad? Que se jactan de haber encontrado el judaísmo, ¿verdad? Y la ley, y la Torá, y que se dan a mucho el profundizar en todo esto. Mire, como conocimiento está bien, pero hay un peligro. El peligro es que si la persona no tiene madurez, cae en eso, puede caer en eso, y después llegar a creer que eso es lo que lo pone en la correcta relación con el Padre. No debe de ser así. Quien vive bajo la ley, quien vive bajo el judaísmo está en esclavitud, bajo maldición. En el caso del judaísmo, en el caso de la ley de Moisés. Pero quien vive bajo cualquier otra ley de cualquier otra religión o secta, pasa lo mismo. Vive bajo esclavitud, bajo maldición. Solamente la gracia en Cristo nos da la capacidad de vivir bajo la bendición y en la libertad. Amén. Pero también no nos vayamos al extremo, como más adelante lo vamos a ver, que no usemos esa libertad como libertinaje. Cuidado, hermanos. Amén. Fíjese bien, vamos a seguir. En Colosenses 2:8, a ver, vaya conmigo, allá adelantito de donde estamos, Gálatas, Efesios, Filipenses, y enseguida ahí tenemos a Colosenses. En el capítulo 2 y versículo número 8, el apóstol Pablo nos dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, ¿sí? Aquí Pablo vuelve a mencionar, ¿verdad?, los rudimentos del mundo. Fíjese bien, Pablo menciona el concepto de elementos básicos, ¿verdad?, de las religiones, y les exhorta a no dejar la salvación por medio de la fe para regresar a los elementos básicos del judaísmo que solamente traen salvación. Mire, aquí vale la pena reflexionar en algo que ya hemos mencionado. ¿En qué cabeza, y hasta por sentido común, quién dejaría lo mejor por algo que es bueno? ¿Quién haría eso? Honestamente, hermano, pues una persona en su sano juicio, una persona con un criterio equilibrado, ¿verdad?, no haría eso. No dejaría lo excelente por algo ahí más o menos bueno. Me explico. Por eso Pablo, ¿verdad?, nos dice:
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Lo que nos debe de mantener, fíjese bien, en la libertad es la fe en la gracia por la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Cuando abandonamos la gracia, nos exponemos a dejar lo excelente por algo ahí más o menos bueno. Porque viviríamos, fíjese bien, dejando la libertad y viviríamos aceptando que una ley, que preceptos de hombres, que elementos básicos de las religiones serían mejor que la obra de Jesucristo en la cruz. Pero a ver, dígame, hermano, ¿qué es mejor? ¿Qué es lo mejor? ¿Acaso no lo es el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz por cada uno de nosotros? Diga un fuerte amén. Diga un fuerte aleluya, hermano, un gloria a Dios. Claro que la obra de Cristo en la cruz no tiene comparación. No tiene, hermano, nada que se le iguale. Por eso, el Evangelio de la Gracia es superior a cualquier ley, incluyendo a la ley de Moisés, incluyendo al judaísmo. ¿Sí? Fíjese bien, en Cristo Jesús los rudimentos de cualquier religión, que pueden ser filosofías de hombres, fíjese, son eliminados. O sea, esos rudimentos de cualquier religión en Cristo son eliminados. Es decir, no hay nada que tome el lugar de una relación personal con Cristo. Mire, ¿por qué elegir una ley con tantos mandamientos que no se puede cumplir cuando podemos tener una relación personal con el Hijo de Dios? O sea, yo no entiendo, hermano, por qué muchos cristianos abandonan la relación personal con Cristo para hacerse esclavos y vivir bajo maldición de una ley que nadie la puede cumplir. Solamente hubo uno quien sí la cumplió, Jesucristo, como lo vamos a ver a continuación. Pero ¿por qué, hermano, hacer eso? No me lo explico. Si me doy a entender, no me explico por qué la gente prefiere el judaísmo, prefiere la práctica de la ley de Moisés en su vida, que a una relación personal con Cristo. ¿Sí? Miren, una persona vino a mí y me decía que en la práctica, ¿verdad?, de las cosas que tienen que ver con el judaísmo, había encontrado por fin lo que necesitaba en su vida, que su relación con Cristo no se la podía dar, que por fin había encontrado lo que le faltaba y que ahora se encontraba pleno y feliz. Hermano, y cuando yo le hice ver cómo estaba viviendo, le dije, no me digas que en esa forma de vida que llevas hay felicidad. No me digas que en esa forma de vida que llevas te sientes pleno. ¿Sí? No es posible que te quieras engañar a ti mismo, haciéndote creer que has encontrado en la práctica del judaísmo o de la ley esa felicidad y esa plenitud espiritual para tu vida. Cuando él, hermanos, vio lo que le mostré de su vida, ¿verdad?, con todo respeto, se dio cuenta de que no era así. Ya era decisión de él que retome su relación personal con Cristo a través del Espíritu de él, a través del Espíritu Santo. Yo le decía a esta persona, mira, pues yo me siento bien. Yo no necesito de una ley, no necesito de la práctica del judaísmo o de los ritos de la ley para sentir lo que siento ahora en mi relación con Cristo a través del Espíritu de su Hijo, a través del Espíritu Santo. Le digo, me siento contento, me siento lleno. Mi relación personal con Cristo me satisface, me realiza, me hace sentir de lo mejor. Tú te sientes así porque has descuidado tu relación con Cristo, le decía yo a esta persona. Porque has dejado de orar, porque has dejado de leer la palabra, porque has dejado de tener comunión con el Espíritu Santo.
Y tal vez has permitido pecados en tu vida. Y al sentirte así, tan deteriorado espiritualmente, encontraste por ahí quien te habló de preceptos de hombres, de una ley, de la práctica del judaísmo. Y entonces dijiste, ay, esto me llena, esto me hace sentir bien y por fin encontré lo que necesitaba. Cuando lo que verdaderamente necesitas, le dije a esta persona, es arrepentirte de la forma en la que estás viviendo. Es restituir tu relación con Dios y volver a tu principio de comunión con Él a través de su Espíritu. ¿Por qué la gente, hermano? ¿Por qué la gente que ha conocido de la gracia la rechazan para seguir los rudimentos del mundo, los rudimentos del judaísmo? ¿Sabe por qué? Porque en lugar de arrepentirse y pedir perdón al Padre, prefieren obedecer mandamientos que ahí como que solapan y como que soban más o menos aquella conciencia que tiene que arrepentirse, que tiene que pedir perdón a Dios. Pero encuentran en esos mandamientos, fíjese bien, así como una especie de salvación temporal, como que les lleva a sentirse bien por un momento, pero no pueden experimentar la herencia, no pueden experimentar las bendiciones de Dios por medio de la ley. ¿Por qué la gente, hermano, está prefiriendo eso antes que la gracia de Dios, que permanecer en la gracia y perseverar en la gracia? ¿Se da cuenta? Fíjese bien, ahora en el versículo número 4, Pablo nos presenta el cómo a intervención de Dios, fíjese bien, el cómo la intervención de Dios trajo esperanza y libertad para los hombres. Lea conmigo el verso 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, esto es hermoso, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, cuando la promesa que Dios hizo con Abraham de una simiente, la cual es Cristo, cuando esa promesa se tenía que cumplir, es lo que dice aquí, que cuando fue el tiempo, entonces Dios envió a su Hijo. Amén. Lo envió a este mundo, encarnó en este mundo, nació de una mujer, de una virgen. ¿Y sabe qué más? Dice aquí, y nacido bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés, que no podía salvar a nadie, que fue una guía temporal, que era un ayo, un pedagogo, un guardián, un mayordomo solamente. Pero llegó el tiempo, escuche, en el que el niño tenía que dejar de ser niño para convertirse en hombre. Y se da cuenta que muchos en el pueblo de Israel prefirieron hasta el día de hoy, desde entonces y hasta el día de hoy, prefirieron seguir siendo niños, prefieren seguir siendo niños. Qué tremendo, ¿verdad? Ay, ay, ay. Fíjese bien, todos los hombres están bajo la maldición del pecado y de la ley, ¿sí? Y la ley trae a la luz esta verdad. Mire, oh hermano, lea conmigo ese pasaje. Vaya un poquito ahí atrás, ¿verdad? Ahí en Romanos, capítulo número 3. Y vamos a leer desde los versos del 20 al 23. Romanos 3, versículos del 20 al 23. ¿Ya lo tiene? Mire, dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Es decir, ¿de qué daba testimonio la ley? De que era necesario el cumplimiento de la promesa, de que la ley solamente fue algo temporal, que el niño tenía que dejar de ser niño y convertirse en hijo. Amén.
Verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, no en la ley. Dígalo conmigo, en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué le parece, hermano? Hermano, más clara la palabra de Dios no puede ser, ¿sí? Y de veras, hermano, mire, se lo vuelvo a decir, no me cabe en la cabeza el por qué muchos que han estado bajo la gracia en el cristianismo han dejado la gracia y el cristianismo para irse, hermano, a comprar una ciudadanía israelita, para practicar una ley que no justifica. Por donde le busquemos, no justifica, no nos da la posesión de la herencia de Dios. No me cabe en la cabeza, hermano, ¿sí? Creo que las personas que hacen eso están ignorando las escrituras, están ignorando la palabra de Dios, ¿sí? Mucho cuidado. Fíjese bien, Dios en su tiempo mandó a su Hijo, nacido de mujer, una virgen. Esto indica que su nacimiento virginal, como nos lo declara Mateo 1:18, también Jesús nació bajo la ley, lo que dice Pablo aquí. Nació de una mujer, pero también nació bajo maldición. ¿Y por qué Cristo, hermanos, nació bajo maldición? Porque nació, hermanos, siendo israelita, siendo hebreo, siendo judío, en el que este pueblo, fíjese bien, tenía una guía temporal, que era la ley. Y entonces, ¿qué tenía que hacer Cristo para podernos justificar y convertirnos en hijos? Cumplir toda la ley. ¿Qué le parece? Cumplir toda la ley. Fíjese bien, la referencia aquí es que Jesús nació como judío y que Él cumplió la ley perfectamente. Esto lo dice Mateo 5, verso 17. Mire, déjese lo leo rápidamente, o vaya conmigo, vamos a buscarlo rápido, pero no pierda el pasaje principal de Gálatas. Amén. En Mateo 5, verso 17 leemos esto, dice, son palabras de Jesús. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Abrogar, hermano, es como descalificar, como desacreditar, como destruir. No, hermano, Cristo no vino a hacer eso con la ley. Naciendo como judío y como judío bajo la ley, Cristo la cumplió perfectamente. Ha sido el único, fíjese bien, hombre que en la condición de hombre ha podido cumplir con toda la ley. ¿Qué le parece? ¿Sí? En el verso 5, fíjese bien, y murió para pagar su maldición. ¿Cuál maldición? La maldición de la ley de la que nos habla Pablo en Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos redimió. Mucha atención a esa palabra, redimir. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Dónde nos redimió Cristo de la maldición de la ley? En la cruz del Calvario. Amén. Fíjese bien, en el verso 5, ahora sí, nos muestra que Dios envió a su Hijo por dos razones. ¿Qué dice el verso 5? Léalo conmigo. Gálatas 4, verso 5. Dice, para que redimiese. Otra vez esa palabra. Para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Qué le parece? Mire, ¿cuáles dos razones son las que podemos ver de una manera general por las cuales Dios envió a su Hijo? Número uno, aquí está, mire. Número uno aquí. La número uno es la que nos habla que para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Quiénes eran los que estaban bajo la ley? Su pueblo, el pueblo de Israel, la nación israelita o judíos, ¿sí? Fíjese, Pablo no incluye el sacrificio de Cristo por toda la humanidad, como en 2 de Pedro 2:1, él lo menciona. Porque el contexto de lo que Pablo está hablando, fíjese bien, aquí es la esclavitud que trae la ley. ¿Y quiénes estaban bajo la ley? Los judíos, ¿sí? Tal vez nosotros como gentiles estábamos bajo otra ley. Según, hermanos, pues la idolatría, el paganismo que
de nuestras tradiciones como gentiles en las naciones de la tierra, ¿sí? Pero en el contexto de lo que Pablo está hablando, Cristo, fíjese bien, vino a este mundo en respuesta de la petición del Padre para que en primer lugar Él pudiera redimir a los que creyeran en Él de su mismo pueblo, es decir, de los que estaban bajo la ley. Por eso le digo, no todos los judíos son niños, no todos los judíos están bajo la ley. Hay muchos que sí han creído por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Fíjese bien. A continuación, vemos lo que le mencionaba. Mucha atención, ¿verdad? Le dije con la palabra redimir. La palabra de redimir, Pablo lo utiliza en 2 versículos de lo que estamos estudiando. En Gálatas 3:13, cuando habla de que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Sí? ¿Cuál era la maldición de la ley? Pues que la ley solamente nos condenaba porque no la podíamos cumplir, no la podían cumplir, ¿sí? Y en Gálatas 4:5, Cristo nos redime o nos redimió de la esclavitud de la ley, ¿sí? ¿Por qué la esclavitud de la ley? Hermano, porque era necesario un sacrificio perfecto que nos hiciera libres o que hiciera libres al pueblo de Dios. Entonces, esa es la primera razón. Que Cristo vino en respuesta a la petición del Padre para redimir a su pueblo, número 1. Y número 2, fíjese bien, Cristo rompió las cadenas de la esclavitud de la ley para llevarlos a una relación superior, que es la adopción de hijos, ¿sí? Es decir, en Cristo, los israelitas o los judíos podían ver, fíjese bien, el proceso por el cual el Padre los quería hacer sus hijos y que ya no fueran meramente niños, sino que se convirtieran en sus hijos. Pero como no creyeron en Jesús como el Mesías, no creyeron en Jesús como el Cristo, entonces, hermanos, muchos siguen siendo niños y no hijos hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces, fíjese, Cristo rompió las cadenas de la esclavitud de la ley para adoptarlos, fíjese bien, una adopción con privilegios completos, es decir, que pudieran poseer la herencia que por derecho les corresponde. Qué triste es, hermano, fíjese bien que un hijo sabe lo que por herencia su padre le ha dejado y no la quiere. Quiere seguir siendo un niño, no la quiere. Sí, qué triste. Fíjese, aunque Pablo se está refiriendo a la ley, el concepto es igual para los judíos y gentiles. Es decir, una vez que los judíos le rechazaron, muchos de ellos, entonces ¿sabe qué hizo Dios? En 2 de Pedro 2:1, Dios hizo que la salvación, que la obra de su Hijo se extendiera a todos los gentiles. Alabe al Señor, porque por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, usted y yo como gentiles somos salvos. Amén. Lo que por derecho le correspondía al pueblo de Israel y que muchos rechazaron, es un derecho que ahora nosotros como gentiles el Padre nos ha dado por medio del creer en su Hijo, en la obra de su Hijo. Amén. Fíjese bien, el pecado del hombre trae maldición y esclavitud, y fue Cristo quien murió para librarnos de la maldición y la esclavitud, para hacernos hijos de Dios. Diga conmigo Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, ya no somos niños ni esclavos. Siendo gentiles, Él nos ha hecho hijos de Dios. Cristo en la cruz nos ha hecho hijos de Dios. Alabe a Cristo, hermano. Ya vamos a terminar casi. Fíjese bien. Ahora Pablo menciona al Espíritu Santo. Oh, hermano, esta parte es preciosa. No se me distraiga. Amén. El verso 6 y 7 es precioso. Amén. Muy atentos. Mire.
Ahora Pablo menciona al Espíritu Santo que también tiene parte en la salvación del hombre. Vamos a ver lo que dice el verso 6. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahora fíjese, la razón por la cual Dios mandó al Espíritu Santo a nuestros corazones es porque somos hijos de Dios. Amén. Mire, la palabra o la partícula griega joti, que dice ahí y por, esa palabra por, es en el griego joti, se traduce porque o por, ¿sí? Es decir, y porque somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Hermano, ¿no le parece esto hermoso? O sea, mire, el Padre ha puesto en nuestros corazones del Espíritu que había en su Hijo. El Espíritu Santo es el Espíritu que habitó en Jesús. Y de ese Espíritu nos ha dado. Amén. Porque ahora somos sus hijos. El Espíritu Santo entra dentro de las bendiciones de Dios. Justificación, salvación, vida eterna y ahora el Espíritu Santo. Oh, hermano, es precioso. Mire, esto no quiere decir que primero somos hijos de Dios y después de un periodo de tiempo viene el Espíritu Santo. No. Si así fuera, entonces Pablo se contradice con lo que menciona en el capítulo 3, verso 2. Fíjese donde dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Cuando los Gálatas recibieron el Evangelio por medio de la fe, por medio del oír, por medio de la fe, recibieron en ese instante el Espíritu Santo. Eso quiere decir, fíjese bien, sino que cuando una persona se convierte a Cristo, es un hijo de Dios en ese instante. ¿Y Dios qué hace? Dios le da el Espíritu Santo. Amén. Fíjese bien, una vez que una persona viene a los pies de Cristo, se arrepiente y cree por medio de la fe en la obra de Jesús a su favor, en ese momento se convierte en un hijo o hija de Dios. ¿Y sabe también qué más pasa? Que Dios le da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo pone un sello sobre esa persona. Amén. Ese sello se da una sola vez. Posteriormente viene el bautismo del Espíritu. ¿Sabe qué es el bautismo? El bautismo, hermano, es cuando el Espíritu Santo hace de la persona su habitación. Amén. Y posterior al bautismo, que también se lleva a cabo una sola vez, el creyente o el cristiano experimenta la llenura del Espíritu. Y esta, la llenura, sí es o debe de ser algo constante en la vida de todo cristiano. Entonces fíjese qué hermoso, nos convertimos en hijos de Dios y en ese momento el Espíritu Santo nos sella con su presencia, pone una marca, ¡pum!, pertenece a Dios, es hijo de Dios. Amén. En ese instante, no después de un tiempo, sino en ese preciso y precioso instante. Por eso Pablo lo dice, lo vuelvo a leer, verso 6 del capítulo 4. Y por cuanto sois hijos, o sea, eres hijo de Dios, entonces Dios envía a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿Y qué podemos hacer por medio del Espíritu de su Hijo? Dice aquí que el Espíritu Santo o el Espíritu de su Hijo clama, Abba, Padre. Amén. Vamos a explicar esto. ¿Qué significa? Mire, primero, Pablo menciona el Espíritu de su Hijo. Este título no aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. NT es Nuevo Testamento. Pero algunos de los versículos paralelos que tienen la misma idea, fíjese bien, son Filipenses 1:19 y Romanos 8:9. Es donde el apóstol Pablo también hace referencia al Espíritu de su Hijo. Que en sí este título aparece por única ocasión ahí en Gálatas, en todo el Nuevo Testamento. Amén. Pero estas son referencias que hacen precisamente eso, referencias al Espíritu de Cristo. Amén. Fíjese, en estas referencias podemos ver que el apóstol Pablo no hace distinción entre el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo. O sea, el Espíritu del Señor
el Espíritu de Cristo o el Espíritu de su Hijo es el Espíritu Santo. Aleluya. El Espíritu Santo que viene a la vida del creyente clama: Abba, Padre. El mismo Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios y con Él podemos clamar: Abba, Padre, como lo dice Romanos 8, 15 y 16. Se lo voy a leer, aquí lo tengo. Dice Romanos 8, 15 y 16: Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Alabe a Cristo. Amén. Mire, ¿qué significa la palabra Abba? La palabra Abba es un diminutivo arameo que se puede traducir como papito. Qué hermoso, papito. Jesús usó esta expresión cuando se refería a su Padre Celestial. Por ejemplo, en Marcos 14:36. Amén. Fíjese, como hijos de Dios, también podemos usar esta expresión. Es una expresión de amor. Es una expresión de comunión con el Padre. El decir: Abba, Padre, papito. Qué hermoso. Cristo lo usó porque la relación que Él tenía con el Padre a través, hermano, del Espíritu, es el ejemplo de lo que nosotros ahora como creyentes debemos de tener también con el Padre, también con Jesucristo, a través de su Espíritu, el Espíritu Santo. Amén. Y qué hermoso, mire, Pablo resume, con esto vamos a concluir. Pablo resume lo que ha dicho anteriormente en el verso 7. Lea conmigo el verso 7. Dice: Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El tener al Espíritu Santo en nuestra vida da la evidencia de que somos hijos de Dios. ¿Sabe que los Gálatas recibieron al Espíritu? Allí en el capítulo 3, verso 2 que leímos, donde Pablo les pregunta: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ese versículo da, fíjese bien, la evidencia de que los Gálatas recibieron al Espíritu Santo, obviamente por el oír con fe. Eran hijos de Dios, pero se da cuenta de que rechazaron esa gracia para seguir los rudimentos del judaísmo, para aceptar, fíjese bien, el judaísmo, la práctica de una ley, la observancia de la ley de Moisés en sus vidas, estar bajo maldición antes que en la gracia de Dios. Qué tremendo. Mire, ahora si Pablo resume lo que ha dicho anteriormente en el verso 7, que en la ley hay esclavitud, pero en el Evangelio hay libertad. Gloria a Dios. Como hijos, fue señalado por nuestro Padre Dios que somos herederos de todas las bendiciones espirituales. Si somos hijos, tenemos parte en la herencia de todas las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Amén. Fíjese bien, esta posición en Cristo no fue por nuestros méritos, sino por el sacrificio de Él, o sea, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Ay, hermano, quiero concluir mostrándole esto. Vea esta gráfica, vea esta diapositiva, es la última. Mire, creo que ni necesito explicarla, ¿verdad? Creo que es bastante clara. Quien está bajo la ley, quien está bajo el judaísmo, es un niño, una persona inmadura, que vive en esclavitud, que necesita de un pedagogo, un guardián, un mayordomo, ¿sí? Que estos vienen siendo la ley, que no ha entendido que fue algo temporal, que no ha entendido que el fin de la ley es Cristo, como dice Romanos capítulo 8. Y por consecuencia, fíjese bien, quien es niño, sí tiene conocimiento de que le corresponde una herencia, pero nada más tiene conocimiento, o sea, no la puede poseer. ¿Me explico? No la puede tener porque es niño.
está bajo maldición de la ley, está en esclavitud. Pero quien ha pasado de la ley a la gracia, está bajo la bendición, está bajo la gracia, y eso lo convierte en un hijo o una hija de Dios. Habla de que tiene madurez, de que tiene libertad por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le capacita para poseer la herencia. El Espíritu Santo da la evidencia también de poseer la herencia. Correcta relación con el Padre, justificación, salvación y vida eterna, por mencionarle tan solo algunas. En el caso de los judíos o israelitas que pasan de la ley a la gracia, obtienen todo esto. Y en el caso de nosotros como gentiles, que a lo mejor también estábamos bajo algún tipo de ley, bajo los rudimentos del mundo, también podemos tener todo esto por medio de la gracia. ¿Y qué es la gracia? Es creer en Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros. ¿Qué le parece? ¿No es hermoso? ¿No es precioso esto, hermano, hermana? Quiero pedirle que me ponga atención unos minutos, tan solamente, porque vamos a hacer la conclusión de algo hermoso, hermano, que es este pasaje del capítulo 4 del 1 al 7. La conclusión nos lleva a que podamos creer, fíjese bien, a que podamos creer, hermano, hermana, en lo que hizo Jesucristo a favor nuestro. No en una ley, no en nuestros méritos, no en una religión que pudiera intentar el agradar a Dios, al Padre, no. Lo único que nos pone en esa posición de agradar al Padre es creer en la obra de su Hijo, a quien Él envió para redimir a su pueblo, sí, a Israel, pero también redimir a todas las naciones de la tierra, a todo el mundo. Y usted y yo, hoy podemos aceptar ese sacrificio y obtener la bendición, estar en la gracia, tener la madurez y la libertad que por medio del Espíritu Santo nos haga ser hijos de Dios y nos haga poseer la herencia de las bendiciones de Dios. ¿A usted le gustaría hacerlo? ¿Creer en Jesucristo? Quiero invitarle a que cierre sus ojos y haga conmigo una oración de creer en Él como el Hijo de Dios. Todos vamos a cerrar nuestros ojos. Tal vez hoy es el día de salvación para tu vida. Tal vez Dios ha estado hablando a tu vida y no has hecho caso. Pero tal vez hoy es el momento de que lo hagas. Cierra tus ojos y repite después de mí esta oración diciendo: Señor Jesucristo, hoy decido creer en ti como mi Señor y Salvador. Hoy abro mi corazón a ti, creyendo que eres el Hijo de Dios, que moriste por mí en una cruz, que diste tu cuerpo y tu sangre por mis pecados. Hoy me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón por todos ellos, Señor, y acepto tu sacrificio a mi favor. Nada podía hacer yo, nada puedo hacer yo para salvarme, más que solamente aceptar tu sacrificio. Y hoy confieso con mi boca y creyendo en mi corazón que tú eres el Cristo de Dios, que tú eres el Hijo de Dios. Y hoy, Señor, soy tu hijo o soy tu hija. Y tú me sellas con tu espíritu, tú me sellas con esa bendición, quien es el Espíritu Santo, quien ahora da testimonio en mi vida de que soy hijo o hija tuya.
Gracias, Señor Jesús. Gracias por esta maravillosa y hermosa obra que solamente tú pudiste hacer a favor mío. Gracias, Cordero de Dios. A ti sea la honra, a ti sea la gloria por siempre. Amén. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso a Jesucristo? Él es el Salvador perfecto. Él es el Hijo de Dios. Él nos ha hecho ahora también hijos de Dios. ¿Por qué no darle un aplauso a Él? Amén. Dele un aplauso a Jesucristo. Un aplauso es un reconocimiento. Amén. Es un reconocimiento a alguien más, que en este caso lo hacemos al Hijo de Dios. Amén. Aleluya. Hermanos en Ecuador, en Colombia, en el Estado de México, en Oaxaca, en Veracruz, ¿cómo están? Hermanos en Celaya, en Hermosillo, aquí en Villa Hidalgo, Jalisco, en San Ignacio, Aguascalientes, el Señor los bendiga. Recibamos la gracia de Dios, amén. En Estados Unidos, en Austin, en California, en Canadá, en Toronto, en Calgary, en Alberta, allá en Europa, hermanos, en Londres, en España, en Alemania, en Medio Oriente, que el Señor los bendiga. Les amamos a todos. Iglesia local, no se pierda esta bendición de estos estudios, compartámoslos, amén. Todos compartámoslos, estamos con ustedes, oramos todos los días por ustedes, aún por aquellos que no hemos visto su rostro, que no les conocemos aún. Pero oramos todos los días por ustedes para que la palabra, para que la persona de nuestro Señor Jesucristo crezca cada día más en sus vidas. Amén. Gloria al Señor. Hoy hemos llegado ya al final de un tema más, una enseñanza más de la Carta Magna de la Libertad en Cristo. El tema número 13. No esclavos, sino hijos. Compártalo. Amén. Vamos a orar para ser despedidos y pedir la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu sobre nuestras vidas. Amén. Cierre sus ojos. Bendito Señor, cuántas gracias te damos en este momento por tu palabra, por la enseñanza. Espíritu de Dios, gracias porque tú haces real la herencia, las promesas, las bendiciones de Dios. En la comunión contigo, Señor, está nuestra llenura, está, mi Señor, nuestra realización. No en una ley, no en preceptos de hombres, no en tantas cosas, Señor, que el hombre ha creado para intentar agradarte, sino solamente a través de ti, Espíritu Santo. Y hoy podemos disfrutar de esa comunión preciosa contigo. Y es por ello que hoy pedimos, al término de esta enseñanza, que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros, todos los días de nuestra vida, que tu gracia y misericordia nos acompañen siempre, a nosotros y a los nuestros. Gracias te damos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, alabe a Cristo, bendiciones para todos. Ahora sí, vayamos a cenar rico, amén. Mediten la palabra y no se olvide, en un ratito más, ya a las 10 de la noche, bueno, pues unámonos, ¿verdad? Un momento en oración con el Ministerio del Centinela. Amén. Bendiciones a todos. Hoy es jueves, mañana viernes no hay transmisión, ya lo sabe, pero nos vemos el sábado, comenzando una nueva semana de transmisiones el día sábado a las 7 de la tarde con el servicio de oración, en punto de las 7, hora, ¿verdad?, de la Ciudad de México. Gloria a Dios, que el Señor le bendiga, pase una excelente noche, saludos a todos y bendiciones. Buenas noches.